Hola, buenos días. Bueno, este video se va a hacer a pedido por sugerencia de un asiduo suscripto que comenta mucho en este canal. Joaquín Lábate me pedía que hiciera algún tipo de análisis sobre el cuento Under de Jorge Luis Borges que se halla al interior del libro El libro de arena. Era un cuento Under que sin lugar a dudas yo ya había leído en algún momento. El libro de arena es uno de los libros que he leído por completo de Borges. Sin embargo, evidentemente se me pasó por alto o lo encontré un tanto difícil de analizar y ahí quedó en la gatera. Bueno, es una gran oportunidad esta para volver a prestarle atención a este cuento y tratar de poner algo en claro en un texto que de verdad es bastante críptico, bastante oscuro. No sabemos muy bien de qué se trata, qué nos quiere decir el autor con este cuento. Dicho sea de paso, tal vez sirva este video para trazar una especie de bosquejo de algo que podría ser una metodología de análisis de un texto cuando precisamente se nos presenta oscuro, difícil de abordar. ¿Qué debemos hacer cuando esto es así antes de abandonar la lectura y el intento de analizar algo, ¿no es cierto? Por de pronto uno lo que trata es de recuperar, tanto en lo estructural como en el contenido del texto, lo que le resulta más familiar. Fácilmente en este cuento, Undur, podemos observar que respeta la estructura del relato al interior del relato, ¿no? Se inicia el cuento que nos deriva a un relato que nos va a derivar a otro relato. En este caso, se dice al inicio que la historia que se nos va a referir está contenida en un libro de un tal Lappenberg, una tal Analecta Germánica, publicada en 1894, que dice que de manera interpolada ya contiene la historia narrada por un tal Adán de Bremen, que podría ser un clérigo alemán. Interpolada quiere decir que el texto de Bremen aparece tal vez como una cita larga, extensa, o como una fuente de cualquier manera siempre citada de manera literal en el otro texto que lo contiene, ¿no es cierto? El texto de Lappenberg contiene al otro texto, el de Adam de Bremen, que a su vez nos cuenta la voz narradora que lo que vamos a leer no deja de ser una traducción libre realizada por él mismo, por la voz narradora, y que más tarde, más temprano, lo que Adán de Bremen, este clérigo alemán, nos a su vez va a narrar es una historia referida por un tal Ulf Sigurdarson, un vikingo islandés que se nos dice que es un escaldo, está pronunciado como skald, que significa poeta. Lo que Ulf Sigurdarson va a narrar, le va a narrar a Adán de Bremen, es una historia en relación con una experiencia por él vivida, en función de que es un poeta. Bien, no tenemos que nunca perder de vista con Borges que es un gran falsificador, ¿no es cierto? Él mismo nos advierte al inicio de este cuento, no vayan a buscar estas fuentes a las que le refiero, que lo más probable es que no lo vayan a encontrar. Y como buen falsificador que es Borges, es lo más probable es que este Lappenberg, Adam de Bremen y Ulf Sigurdarson no sean más que personajes surgidos de su propia imaginería, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre también en estas falsificaciones Borges va a combinar elementos fantásticos, imaginarios, ficcionales, con elementos reales, que en este caso pasa por la geografía. Este Ulf Sigurdarson le va a contar una historia al otro, a Adán de Bremen, que se sitúa en una región, dice, en este caso es todavía inicialmente de Adán de Bremen quien habla, dice que él nunca llegó a esta región de la cual va a hablar el poeta, la región habitada por los urnos. Podríamos pensar que si Urno será el gentilicio de un sitio llamado Urnia, tal vez. Jamás lo menciona el nombre del lugar. No hay que confundir con el título del cuento. Undr, palabra que remite a otra cosa que no es el nombre. No se llaman urnos,
porque el país se llamara Undr, porque en ese caso tal vez el gentilicio debería ser Undrio y no Urno como es, ¿no? Hay una diferencia en la posición de las letras al interior de la palabra entre Urn y Undr, que tal vez no sea nada más que una transliteración, tal vez Borges quiera jugar con esa posibilidad. En todo caso, nunca nos dice el nombre donde habitan los urnos, y sí hacia el final vamos a conocer el significado de la palabra Undr. Bien, sabemos que el poeta Ulf Sigurdarson es islandés, es eslavo, es escandinavo, mejor dicho. Si vemos el mapa de la expansión vikinga y varega entre el siglo IX y el siglo XI, ya vamos entonces a poder tener una ubicación espaciotemporal del relato. Los varegos son vikingos propios de Suecia, son los vikingos suecos, mientras que los propios vikingos serían islandeses, ¿no es cierto?, por esta parte del mapa. En determinado momento del cuento se nos dice que, digo, iniciando el relato, Adam de Bremen, nos cuenta que nunca llegó él personalmente a esta región donde viven los urnos, pero entiende, dice, me consta, sin embargo, que sus precarias y apartadas aldeas quedan en las tierras bajas del Vístula. El Vístula es un río que acá lo encontramos al centro del mapa. Si agrandamos el mapa, entonces vemos que el río Vístula nace acá, en la región de Moravia, va siguiendo su recorrido y desemboca en el Golfo, ¿no es cierto?, cerca de lo que pueden ser ciudades, Truso y Holland. Bueno, la zona baja siempre es la zona de desembocadura de un río. Y por aquí entonces sería que vivían los urnos, al otro lado del Golfo respecto de Suecia, ¿no es cierto? Ulf Sigurdarson es de esta región y evidentemente ha tenido que hacer un recorrido para llegar aquí en la desembocadura del Vístula, donde se hallan los urnos. Adam de Bremen prosigue con su relato, nos dice, a diferencia de los suecos, los urnos profesan la genuina fe de Jesús, no maculada de arrianismo ni del sangriento culto de los demonios, de los que derivan su estirpe las casas reales de Inglaterra y de otras naciones del norte. Los urnos profesan la genuina fe de Jesús no maculada, no manchada por el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una corriente filosófica originada en Arrio, un filósofo pensador africano, que en resumidas cuentas lo que hace el arrianismo es rechazar la idea de Trinidad. Para el arrianismo, al interior del cristianismo aún, Dios crea a Jesús, a su Hijo, y lo envía a la tierra a que se mezcle entre los humanos y inicie la doctrina cristiana, ¿no es cierto? El arrianismo se opone a la idea de Trinidad, que es la tradicional de la Iglesia Católica, de considerar que el Hijo no es creado por el Padre, sino que es un aspecto de lo mismo. Tal vez no sea fácil de entender. Para el catolicismo no arriano, digamos, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, por esto trinitario, son tres aspectos de lo mismo, de Dios. Entender las cosas así ha llevado incluso a muchos críticos a decir que en realidad el cristianismo o el catolicismo no es monoteísta, que es politeísta porque cree en tres dioses superiores. Esto no es así para nada. Ocurre que tal vez sea difícil de comprender esta particularidad de la visión de Dios trinitario, porque no deja de ser paradojal que el uno a su vez pueda estar representado en tres, ¿no es cierto? Pero en definitiva, para el cristianismo tradicional, Jesús no es consecuencia de Dios, sino que es parte de lo mismo y su origen está involucrado en el misterio mismo del origen de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, si es que existe ese misterio, porque se entiende que Dios es permanente, es eterno.
estuvo siempre. En fin, esta fe en Jesús que tienen los urnos no está entonces manchada ni de arrianismo, dice, ni del sangriento culto de los demonios, de los que derivan su estirpe las casas reales de Inglaterra y otras naciones del norte. Bueno, sabemos que al interior de la iglesia han existido sectas, órdenes, cofradías, muchas de ellas con un nivel de autonomía muy interesante desde algún punto de vista. Da la voz narradora, en todo caso, invita a pensar que uno de estos cultos pudo haberse aplicado a la figura del demonio, de Satanás. ¿Por qué no en algún sentido si Satanás es una figura, otra figura de la religión cristiana o judeo-cristiana? Y si lo asociamos con la perspectiva que ofrece Milton en su Paraíso Perdido de la figura de Satán, que te puede llevar a ideologizarlo de alguna manera, rescatarlo del cliché de pensar que Satanás es nada más que la representación del mal por sí mismo. A ver, insisto, esto no deja de ser una prefiguración que hace la voz narradora al interior de un cuento que presenta falsificaciones que no se pretende, o sí se pretende, porque para eso falsifica Borges, ¿no es cierto? Se pretende histórico, documentado. En todo caso, si históricamente al interior de la Iglesia Católica ha existido alguna secta satánica, bueno, será para otro video, tema de investigación, incluso tal vez para otra disciplina. Pareciera ser que juega a contradecirse esta voz narradora cuando nos dice que los urnos profesan la genuina fe de Jesús, pero a su vez, entre sus labores son pastores, barqueros, forjadores de espadas y trenzadores y hechiceros, en ese conjunto de oficios que profesan los urnos, está el de hechicero, ¿no? Que está puesto al mismo nivel ocupaciones tales como pastores, barqueros, forjadores de espadas. La cuestión es que, hecha esta introducción, Adán de Bremen nos introduce en lo que fue una conversación que él habría tenido con este Ulf Sigurdarson, el poeta vikingo de Marras. Acá hago un llamado de atención respecto de lo que nos va a narrar el poeta Ulf Sigurdarson, respecto de lo que se narra al interior de este mismo libro, el libro de arena, en el cuento anterior a Unr. El cuento anterior, La máscara y el espejo, cuenta una historia bastante similar que la que nos va a contar el poeta Ulf Sigurdarson. Inclusive hay una frase que se repite de cuento en cuento. El espejo y la máscara, una historia, vuelvo a decir, aparece inmediatamente antes del cuento Undr. Transcurre en Irlanda, tal vez podamos pensar que por la misma época, y como ocurre en el cuento Undr, la historia va a estar protagonizada también por un poeta en relación con un rey. En El espejo y la máscara, el rey de Irlanda le pide a un poeta que le escriba una loa, un poema laudatorio sobre su figura. En el caso de Undr, lo que le va a ocurrir a este poeta Ulf Sigurdarson es que, encontrándose en agonía el rey de los urnos, se le pide al islandés Skaldo que componga un poema laudatorio para este rey yaciente. En las dos historias se establece el mismo eje, ¿no es cierto? En La máscara y el espejo, el poeta, vamos, que no tiene mayores opciones más que cumplir con el requerimiento del rey, que no es un pedido, en realidad es una orden. Tiene que escribir un poema laudatorio que más vale que le guste al rey, porque si no el poeta puede pasarla bastante mal, ¿no es cierto? Llegado el momento de tener que presentar el trabajo, el poeta se presenta ante el rey. Estamos en el primer cuento ahora, en La máscara y el espejo. El rey lee el trabajo del poeta y le da una devolución que dice: acepto tu labor, es otra victoria.
has atribuido a cada vocablo su genuina acepción y a cada nombre sustantivo el epíteto que le dieron los primeros poetas. No hay en toda la loa una sola imagen que no hayan usado los clásicos. La guerra es el hermoso tejido de hombres y el agua de la espada es la sangre. El agua de la espada es la sangre, es una imagen que se repite luego en Undr, lo que nos lleva a establecer una conexión directa entre un cuento y el otro, ¿no es cierto? Veamos cómo aparece la misma frase, el agua de la espada es la sangre, o con alguna mínima modificación. Veamos cómo aparece esta frase en el cuento Undr. En el caso de Undr, también el poeta, en este caso Ulf Sigurdarson, escribe una loa al rey, que en este caso el rey se está muriendo, por lo que es recompensado. También el poeta del cuento anterior va a ser recompensado. En todo caso, en Undr, Ulf Sigurdarson, luego de componer la loa al rey y de ser recompensado por esa loa, es contactado por un segundo poeta, un tal Bjarni Thorkelsson, evidentemente por el nombre compatriota, que se presenta ante él y le dice lo siguiente. Dice, la sorteja del rey fue tu talismán. O sea, con un anillo recompensaron al poeta Sigurdarson por su composición. Dice, pero no tardarás en morir porque has oído la palabra con mayúsculas, ya vamos a eso. Yo, Bjarni Thorkelsson, te salvaré. Soy de estirpe de Skals, también le está diciendo un escaldo, un poeta. En tu ditirambo apodaste agua de la espada a la sangre y batalla de hombres a la batalla. Es decir, utilizó para la sangre la metáfora de agua de la espada. Es oscuro el sentido de esta frase que ya ven que de manera directa se repite en un cuento y en el otro. ¿Qué es el agua de la espada? Me parece que había un viejo refrán que hablaba de darle golpes de espada al agua, es decir, el agua que es lo impenetrable, ¿no es cierto? Si uno introduce una espada en el agua no se produce ningún efecto importante, significativo, porque el agua no se deja cortar por una espada, por el filo de una espada. Podría ser ahí que el poeta está jugando con las posibilidades significativas de la metáfora y que entonces lo que ahí lo que debería de ser una loa termina encerrando una crítica. ¿Qué le está diciendo al rey? Sos un tipo que le pega espadas, golpes de espada al agua. O en otro sentido también nos recuerda, y acá me parece entonces que vale la interpretación que cada lector pueda hacer respecto de este sentido, de esta frase, a mí me remite, si bien no se trata de una espada, sino de una lanza, me remite entonces a la lanza de Longinos, aquel soldado romano que le clava a Jesús en el flanco derecho cuando ya está próximo a su muerte, le clava una lanza por debajo de las costillas, de la que dice el relato que antes que sangre manó agua del costado de Jesús. Con lo cual, si la punta de lanza de Longinos se mojó antes que de sangre fue de agua, ¿no es cierto? ¿Qué representa la salida de agua por la herida de Cristo, si bien también sale sangre? Bueno, hay muchas teorías al respecto de eso y lo dejamos, excede las posibilidades de este video. Digamos así, el tema del cristianismo también está presente en el cuento anterior, en la máscara y el espejo, ya vamos a ver cómo. A ver, a mí no me parece que, si bien hay muchas similitudes, como vamos a ver, entre estos dos cuentos, Undr y La máscara y el espejo, no creo que uno sea reescritura del otro, ni una versión. Sí, evidentemente son dos cuentos complementarios, que buscan complementarse, ¿no es cierto? Y realizar entre sí alguna proyección, que incluso no tiene por qué ser secuencial de manera lineal, ¿no es cierto? En el libro, cualquier libro sí es secuencial, lineal, y requiere indefectiblemente de que un cuento vaya presentado detrás de otro, pero el orden de lectura puede ser inverso o insignificante en todo caso, ¿no es cierto?
Vuelvo a decir, a mí no me parece que Under, por aparecer después en orden que La Máscara y el Espejo, termine por ser ni una versión ni una reescritura, sí una proyección de lo que se contó en la historia anterior, que nos va a echar bastante luces a entender. Por eso lo traigo a cuento, ¿no es cierto? Este paralelismo. El cuento en realidad, Undr, refiere a varias cosas a la vez, me parece, y algunas incluso las deja liberadas tal vez al criterio de cada uno, no busca cerrar todos los cabos, excepto uno. Cuando Ulf Sigurdarson se presenta a Adam de Bremen, le explica, soy de estirpe de Skals, es decir, es un escaldo, un poeta. Me bastó saber que la poesía de los urnos consta de una sola palabra, para emprender su busca y el derrotero que me conduciría a su tierra. Es decir, escuchó decir este tal Sigurdarson que la poesía de los urnos consta de una sola palabra, quiso saber cuál era esa palabra, ¿no es cierto? Y se va a buscar la tierra de los urnos para aprenderla. Bueno, esto nos lleva a muchos pensamientos bifurcados. Hay una sola palabra que constituye la poesía de los urnos. Luego aparece seguidamente la pronunciación de la palabra palabra en mayúsculas, ¿no? La palabra con mayúsculas aparece en la Biblia. La palabra es el logos. En el versículo primero que abre el Evangelio de Juan el apóstol, se lee, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Con lo cual, es muy probable, si bien se sugiere, pero nunca está dicho de manera explícita, que esa palabra que constituye toda la poesía de los urnos coincida con la palabra que es Dios en términos del apóstol Juan, ¿no es cierto? Y sabemos que en la tradición judaica el nombre de Dios es una palabra prohibida, que no está permitido conocer, tan siquiera si se conoce pronunciar. Sigurdarson cuenta, cuando le lee al rey moribundo su drapa, drapa en su lengua significa loa, poema laudatorio, dice, entoné en voz baja la drapa. No faltaban las figuras retóricas, las aliteraciones y los acentos que el género requiere. No sé si el rey la comprendió, pero me dio un anillo de plata que guardo aún. Bajo la almohada pude entrever el filo de un puñal. A su derecha había un tablero de ajedrez con un centenar de casillas y unas pocas piezas desordenadas. En fin, es muy sucinta esa descripción, ¿no es cierto? ¿Qué podría haber sido que compuso el poeta? ¿Qué fue lo que le leyó al rey? Nunca lo sabremos, pero bueno, sabemos que por de pronto el rey moribundo lo recompensa con un anillo. Salido de esta situación es que Sigurdarson es contactado por este segundo poeta, Bjarni Thorkelson, que le dice, la sortija del rey fue tu talismán, pero no tardarás en morir porque has oído la palabra. Y la palabra dicho así, entre mayúsculas. En tu ditirambo apodaste agua de la espada a la sangre y batalla de hombre a la batalla. Ahí algo rescatamos de qué era lo que se estaba diciendo al interior del poema de Sigurdarson. Le dice, tú y yo somos poetas, por lo tanto te salvaré. Y cierra su alocución diciendo, ahora no definimos cada hecho que enciende nuestro canto, lo ciframos en una sola palabra, otra vez, que es la palabra con mayúsculas. A lo que le responde Sigurdarson, no pude oírla, te pido que me digas cuál es. O sea, evidentemente el poema de Sigurdarson tenía muchas más palabras, pero en esa construcción poética aparecía la palabra, ¿no es cierto? La palabra que es coincidente con la, por lo menos la única palabra que hace a la poesía de los urnos y tal vez que sea coincidente con el nombre prohibido de Dios. A lo que le responde el otro, he jurado no revelarla. Además, nadie puede enseñar nada, debes buscarla solo.
Apresurémonos que tu vida corre peligro. Te esconderé en mi casa, donde no se atreverán a buscarte. Si el viento es favorable, navegarás mañana hacia el sur. Bueno, luego cuenta Sigurd Darson que se va de ahí, del territorio de los Urnos, sufre una cantidad tremenda de peripecias. Dice que a pesar del paso del tiempo y las contingencias, los cambios de contingencias, para él lo esencial seguía siendo la palabra con mayúsculas, de la cual alguna vez descreí de ella. Me repetí que renunciar al hermoso juego de combinar palabras hermosas era insensato y que no hay por qué indagar una sola, acaso ilusoria. Todas las divagaciones que tuvo Sigurd Darson después del episodio que vivió entre los urnos. Dice, ese razonamiento fue vano. Un misionero me propuso la palabra Dios que rechacé. En algún momento se encuentra con un religioso que le dice, ojo, esa palabra que hace a la poética de los urnos, esa única palabra, no sea cosa que no sea el nombre de Dios. Se lo está proponiendo un misionero, dice. Cierta aurora a orillas de un río que se dilataba en un mar creía haber dado con la revelación. En determinado momento, un día, al amanecer, cree haber dado con la revelación. Vuelve a la tierra de los urnos, explica. Me dio trabajo encontrar la casa del cantor, del otro poeta, de aquel que le salvó la vida, ¿no es cierto? Conversan, le cuenta Sigurdarsson a Thorkelson lo que fue de su vida. Thorkelson le cuenta que el rey murió, que hay otro rey ahora. Y en determinado momento pronuncia, este Thorkelson le revela la palabra prohibida, la palabra que constituye la poética de los urnos. Se la revela a Sigurdarsson. Thorkelson dice que la palabra es undr, que quiere decir maravilla. Otra vez esto nos dispara múltiples sentidos. Esta palabra under al interior del cuento aparece ya en las últimas líneas, no se va a explicar. Podemos pensarlo en varios sentidos, que Dios en sí mismo es maravilla y ese es un nombre prohibido. Podemos pensar en la teoría platónica de las ideas absolutas, de que si existe un absoluto de poesía, de la cual todas las poesías conocidas van a ser copias imperfectas, posiblemente en el mundo del absoluto, la idea de absoluta de poesía consista de una sola palabra que sea undre, que sea maravilla. Porque a lo mejor si lo que sea que podemos rescatar como el alma de la poesía, de cualquier poesía, tenga que ver con la maravilla. Cierra el cuento revelándose este Ulf Sigurdarson. Dice, tomé el arpa y canté con una palabra distinta. Da la sensación de que conocida la palabra absoluta, de la poesía absoluta, prefiere volver al ámbito de las copias imperfectas, ¿no es cierto? Este video ya se debe haber hecho muy largo, pero me parece que no podemos cerrar sin antes ver el cuento anterior, La Máscara y el Espejo, a ver si nos puede agregar un algo más en relación con sentidos borgianos ya, ¿no? En El Espejo y la Máscara, todo el video estuve diciendo el título de este cuento anteponiendo máscara a espejo y en realidad el cuento se llama El Espejo y la Máscara. Se narra una historia similar, como veníamos diciendo, ¿no? Un poeta es requerido, en este caso, por un rey que quiere que le cante una oda, laudatoria. Laudatoria significa lo que le está pidiendo el rey al poeta es que lo ensalce, ¿no es cierto? En el caso del cuento anterior de Undr, también la labor del poeta consistía en ensalzar al rey que en ese caso estaba moribundo. En este caso, en El Espejo y la Máscara, el rey de Irlanda, que parece que está con mucha vitalidad, gozando de muy buena salud, no obstante, le requiere los servicios a este pobre poeta, un tal Olan, le requiere que le componga un canto laudatorio. Llegado el plazo, como dije también anteriormente, ¿no? Si el poeta no agradaba con su trabajo al rey, y lo más probable es que la pasara mal, recibe el rey el trabajo del poeta, lo lee, parece que le gusta, le hace una devolución,
pero luego se toma un momento y le agrega. Dice, todo está bien y sin embargo nada ha pasado. En los pulsos no corre más aprisa la sangre, las manos no han buscado los arcos, nadie ha palidecido. O sea, él observa, seguramente está con su séquito, leyó el poema en voz alta y vio que está muy lindo el poema, pero la gente no se conmovió lo necesario, ¿no es cierto? Dice, nadie profirió un grito de batalla, nadie opuso el pecho a los vikings. Ahí hay otra conexión, ¿no es cierto? Los vikings. Vamos que los vikingos entre el siglo IX y XI llegan, se expanden a tal punto que también pasan por Irlanda. Si bien nada más al interior de este cuento me parece una referencia, otra vez un guiño al cuento que va a venir próximo, ¿no es cierto?, en la lectura. El rey lo felicita por el trabajo realizado al poeta, no obstante le dice, te doy un plazo de un año para que compongas otra loa, que seguramente va a ser superior a esta, que ya es muy buena. Por lo mismo, por este trabajo realizado, como signo de aprobación, le regala un espejo que es de plata. El poeta le dice, doy gracias y comprendo. Comprende que le están dando a un changuino, ¿es cierto? O sea, está bueno lo que hiciste, pero mejoralo. Se toma el año para componer una nueva loa, este muchacho, el poeta, al cabo del cual este tiempo vuelve a presentarse ante el rey, ¿no? Para mostrarle el segundo trabajo. Nos dice que este nuevo trabajo es menos largo que el anterior, no es tan extenso por de pronto. No lo repitió de memoria, lo leyó con visible inseguridad, omitiendo ciertos pasajes, como si él mismo no los entendiera del todo o no quisiera profanarlos. La página era extraña. No era una descripción de la batalla, era la batalla. En su desorden bélico se agitaban el Dios que es tres y es uno. Otra vez aparece el tema de la Trinidad. Que vuelvo a decir, son temas que aparecen en este cuento, en el cuento que viene, en Undr, y que no terminan nunca de conjugarse, cuajar con el sentido de fondo que habría en estos relatos. Decía que en este segundo poema aparece la imagen de un dios que a la vez es tres y es uno, los númenes paganos de Irlanda y los que guerrearían centenares de años después en el principio de la Edad Mayor. La forma del poema no era menos curiosa. Un sustantivo singular podía regir un verbo plural. Las preposiciones eran ajenas a las normas comunes. La aspereza alternaba con la dulzura. Las metáforas eran arbitrarias o así lo parecían. Una vez más, al rey se complace mucho con este segundo poema, incluso le parece superior al primero. Tienen un breve diálogo acerca de la importancia del número 3 otra vez. El rey le dice, somos figuras de una fábula, y es justo recordar que en las fábulas prima el número 3. Habrá que confirmarlo, habrá que corroborarlo, pero es muy probable, es muy probable. Tenemos, por lo menos al interior de cualquier cuento, un inicio, un final y en el medio un conflicto. Ahí tenemos tres elementos, ¿no? Al interior de cualquier cuento clásico al menos. El poeta se atreve a murmurar los tres dones del hechicero, las tríadas y la indudable Trinidad. La indudable Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acerca de la importancia del número 3, ya en el video anterior acerca del Principito hablé de la importancia mística del número 7, en este caso el número 3. Revisen lo que puse en el video, lo que dije en el video acerca de Gurdjieff y su libro Relatos de Belcebú a su nieto, donde ahí profundizo más sobre el significado místico de este número. El rey lo vuelve a premiar al poeta por este trabajo bien realizado, le da una máscara de oro, no le dice mucho más y el poeta ya entiende de que tiene que repetirse el procedimiento. No le dice en ningún momento el rey, listo pibe, el trabajo está terminado. Cuando recibe el regalo, el poeta responde, doy gracias y he entendido. ¿Qué es lo que ha entendido? Que tiene que volver a trabajar sobre un nuevo poema, mejorar los anteriores y regresar ante el rey con el trabajo quizás el definitivo. El aniversario volvió.
Probablemente al cabo de un año, los centinelas del palacio advirtieron que el poeta no traía un manuscrito. No sin estupor el rey lo miró. Casi era otro. Algo que no era el tiempo había surcado y transformado sus rasgos. Los ojos parecían mirar muy lejos o haber quedado ciegos. El poeta le rogó que hablara unas palabras con él. Los esclavos despejaron la cámara. ¿No has ejecutado la oda?, preguntó el rey. Sí, dijo tristemente el poeta. Ojalá Cristo nuestro Señor me lo hubiera prohibido. ¿Puedes repetirla? No me atrevo. Yo te doy el valor que te hace falta, declaró el rey. El poeta dijo el poema. Era una sola línea. No se nos dice mucho más acerca de este poema. Era una sola línea. Una sola línea y puede estar constituida por una sola palabra. No se atreve a decir el poeta esa sola línea, que tal vez sea una sola palabra, porque es la palabra perdida, prohibida, perdón. Ya dice el poeta, ojalá Cristo nuestro Señor me lo hubiera prohibido. Sin animarse a pronunciarla en voz alta, el poeta y su rey la paladearon, como si fuera una plegaria secreta o una blasfemia. El rey no estaba menos maravillado, se maravilla. ¿Qué significaba la palabra Wunder? Maravilla. Tal vez esa única línea en la que consiste este tercer poema, que tal vez esté constituida por una sola palabra, y otra vez tal vez esa palabra sea Wunder, maravilla. Este cuento termina de manera trágica. El rey le dice, te di un espejo y una máscara de oro. He aquí el tercer regalo que será el último. Y le entrega una daga. Finaliza el cuento con un del poeta sabemos que se dio muerte al salir del palacio. Del rey, que es un mendigo que recorre los caminos de Irlanda, que fue su reino, y que no ha repetido nunca el poema. O sea, sin necesidad, fíjense ustedes, que sin necesidad de que el poeta le diga al rey cuál es el poema que ha escrito de una sola línea, el rey ya lo sabe. Y conocer el nombre secreto de Dios está prohibido, es una blasfemia, con lo cual no redunda más que en catástrofe, ¿no es cierto? Excepto tal vez que seas vikingo, que seas urno, ¿no? Porque a Sigurdarson y a su protector llegan a la palabra y no les pasa nada malo, parecería ser. Por lo menos no se nos dice. Además, si bien los urnos eran cristianos, que dice que inmaculada respecto de arrianismo y de satanismo, sin embargo dice también que eran hechiceros, ¿no? O sea, en algún lugar eran cristianos raros. Yo con este video espero haber, y con este análisis espero haber dado elementos, herramientas, como para seguir reflexionando. Me parece que hay todo un trabajo de ingeniería en la construcción de estos dos relatos puestos así en diálogo entre sí, ¿no es cierto? ¿Cuántas más cosas nos quiso decir Borges con estos dos cuentos? Juega con la maravilla. Me parece más tarde, más temprano, lo que logra es maravillarnos de todas estas imbricaciones, de todas estas idas y venidas, de todos estos misterios. No parece mostrarse crítico ni hacia el cristianismo, ni hacia culturas exóticas. Me parece que lo que busca es jugar, jugar con lo maravilloso, ¿no es cierto? En fin, queridos, queridas, este video se debe haber hecho muy largo y me parece que por el momento lo vamos dejando. Déjenme en la caja de comentarios qué les pareció, si les gustó, si les sirvió de algo. Por de pronto, espero les haya dejado una especie de esquema de cómo enfrentar y afrontar textos que a primera vista resultan muy oscuros, muy crípticos. Para hacer análisis literario hay que estar atento a unas cuantas cuestiones, no mucho más que eso. En fin, ya me despido. Hasta la próxima de ustedes. Como les digo siempre, esperando estén pasando hermosos momentos, hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto. Un otro sí digo, me parece curioso que estos dos cuentos que ambos confluyen hacia lo unitario, hacia la palabra sola, la palabra con mayúscula, lo que refiere a una síntesis, un Dios que es tres y es uno a la vez. Cuando es uno es la síntesis de lo otro que entendimos como tres. Una síntesis que no es un resumen, ¿no es cierto? En el resumen uno pierde alguna densidad, pierde algún margen
componente, seguramente secundario. La síntesis no pierde nada de la sustancialidad de eso que se está sintetizando, de sus diferentes factores, hace que el 3 pueda ser 1. Me parece llamativo, digo, que aparezcan estos dos cuentos al interior de un libro que toma título también de un tercer cuento, que es El libro de arena, que trata de todo lo contrario. El libro de arena trata de la infinitud, ¿no es cierto?, de la expansión, no de la reducción a lo uno. El libro de arena, el cuento, un cuento fantástico que trata de la existencia de un libro que es inagotable, o sea, nunca se llega a la última página, nos cuenta el narrador. Ni siquiera si se abre por la tapa de atrás del libro, como si se tratara de este, cuando se levanta la tapa, las páginas últimas se van hacia la tapa, y cuando uno quiere pasar, en el caso del libro de arena, este fácilmente va a concluirse. En el caso del libro de arena, cuando uno quiere volver estas páginas, otra vez no puede dejar de hacerlo de manera infinita. El libro de arena, si bien presenta un lomo, se puede guardar en una biblioteca, sin embargo es imposible hallar. Se pruebe de la manera que se pruebe la última página. Parecería ser entonces que estos dos cuentos, juntitos, unidos, casi a la mitad del volumen, vienen a compensar, a contrapesar ese sentido expansivo infinito del relato final que le da título al libro, que es El libro de arena. Bueno, eso era lo último que les quería decir, agregar. Hasta pronto.